Descubre el mensaje divino en 20 minutos, milagros profetizados que transforman vidas. La pequeña capilla de San Judas Tadeo, iluminada por cientos de velas, era un espectáculo celestial. La fe de los habitantes del pueblo brillaba en cada llama, y el aire llenaba con súplicas ardientes que ascendían al cielo. Juan, un hombre de profunda devoción, se encontraba en el corazón de esta atmósfera. Su rostro, marcado por el sol y el trabajo duro, reflejaba la angustia por su amada hija, María. Desde que la enfermedad la había atrapado, cada latido de su corazón parecía un eco de desesperación. Las promesas de sanación resonaban en su mente como campanas lejanas. Los feligreses, movidos por el dolor de Juan, decidieron elevar una oración conjunta. San Judas Tadeo, intercede por nuestra niña, clamaban en unísono. Las bocas se unían y las manos se levantaban, la energía de la fe era palpable. Cada oración parecía tocar el cielo, y Juan sentía como las esperanzas de su comunidad se abrazaban a la suya. Pero la enfermedad de María no se achicaba. Los días de desesperanza pesaban sobre él, como una nube oscura que ocultaba la luz del sol. En su lucha interna, una figura se acercó, el viejo pastor del pueblo, un hombre cuyas palabras siempre iluminaban los corazones. Juan, dijo con voz profunda, la fe no siempre es fácil. Recuerda que los milagros a menudo vienen envueltos en pruebas. Esa noche, sintió como si su fe temblara. Sin embargo, la comunidad no se daba por vencida. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Las voces de sus hermanos en la fe llenaban la capilla como la música de un coro angelical. Las velas brillaban con una intensidad sobrenatural, y el aroma de flores frescas parecía llevar consigo las oraciones colectivas. Ese día, en medio de la multitud, ocurrió algo extraordinario. Un ardor inusual llenó el lugar, como si la presencia de Dios mismo se manifestara. Juan, a pesar de sus dudas, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La fe de su comunidad se volvía un torrente poderoso, y en medio de un clamor, una luz fulgurante emergió del altar. Era como si el cielo hubiera abierto sus puertas, y las voces empezaron a mezclarse con un susurro sagrado. De repente, un grito de alegría cortó el aire: María está despierta. Juan sintió su corazón detenerse. La luz que iluminaba la capilla parecía bailar a su alrededor, y un profundo silencio se instauró en el recinto. Todos miraron hacia la habitación donde María reposaba, y algo en el aire cambió. ¿Era un milagro o el eco de la esperanza renaciendo? Su corazón latía con fuerza, mientras una sensación que nunca había experimentado antes lo invadía. La pregunta flotaba en el aire: ¿sería un verdadero milagro o una ilusión pasajera? La fe de Juan pugnaba por afianzarse, esperando desentrañar el misterio divino que se anunciaba en su vida y su comunidad. En la capilla, el aire parecía vibrar con una energía renovada. Las velas titilaban, danzando al compás de una brisa que solo ellos podían sentir. Juan se sintió levantado, como si cada latido de su corazón fuera un tambor que resonara en el reino celestial. Sus ojos, llenos de lágrimas, se posaron en el altar, donde la luz se intensificaba, como un faro que guiaba hacia la esperanza. Entre susurros de asombro, la congregación se movía. Los rostros de los fieles revelaban una mezcla de miedo y alegría, muchos incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿Está realmente despierta?, se preguntaban entre ellos. La fe de Juan se puso a prueba en ese instante, su mente corría de la incredulidad a la esperanza. Se recordó a sí mismo: nada es imposible para Dios. Al mismo tiempo, una voz rompió el silencio. Juan, ven rápido. Era la madre de María, su voz temblorosa pero llena de una fe indomable. Se abrió paso entre la multitud que se arremolinaba. Juan sintió que sus pies volaban hacia ella, el hilo de amor que lo unía a su hija era más fuerte que cualquier duda. No había lugar para el miedo, solo para la esperanza. Entró en la habitación donde María yacía. La luz que la rodeaba era cálida y abrazadora. La vio allí, con sus ojos entreabiertos, parpadeando como si despertara de un largo sueño. Papá, murmuró, y a pesar de que su voz era un hilo,
fue suficiente para que el corazón de Juan estallara de alegría. ¿Era posible? ¿Era cierta aquella realidad? La voz del pastor resonó en su mente, recordándole que los milagros eran, a menudo, bendiciones disfrazadas de adversidades. En ese momento, María sonrió con fragilidad, como una flor que empieza a florecer en la primavera. Las lágrimas de Juan caían silenciosamente, pero su rostro se iluminaba con la risa de un corazón colmado de gratitud. Los minutos pasaron y la comunidad se agrupó alrededor de la puerta, cada uno aunando su fe, incluyendo a aquellos que habían dudado al principio. La presencia de Dios se sentía como un manto, cuando el viejo pastor entró seguido por otros feligreses. La promesa de Dios nunca falla, dijo él, sus ojos brillando con un fuego sagrado. La comunidad se unió, cantando y celebrando. Eran ecos de oración transformada en alabanza, pero el milagro de María no fue simplemente la sanación de su cuerpo. Era un poderoso recordatorio de que la fe puede romper barreras. Esa misma tarde, unas palabras se deslizaron en la mente de cada persona presente: no pierdas la fe, aun cuando todo parezca en contra. Sin embargo, en el corazón de Juan, una inquietud comenzaba a surgir. La alegría se mezclaba con la incertidumbre. ¿Qué más significaba aquella luz que había visto? ¿Cuál era el verdadero propósito detrás del milagro de su hija? Había un mensaje que aún debía desentrañarse. Una ola de emoción lo envolvió. El eco de las alabanzas continuaba, pero en el rincón de su alma, algo estaba preparado para revelar una verdad aún más profunda. Justo cuando estaba a punto de compartir su testimonio con la comunidad, una sombra se deslizó cerca de la ventana. ¿Qué era aquello? ¿Sería un nuevo desafío? La respuesta estaba a punto de manifestarse. La sombra que se deslizó cerca de la ventana parecía moverse sin prisa, casi como un reflejo de lo que ocurría en el corazón de Juan. Las llamas de las velas, ahora titilantes, parecían arrullar su espíritu inquieto. ¿Qué estaba a punto de revelarse? La congregación, ajena a los pensamientos de Juan, continuaba en un canto ferviente, levantando sus voces en ánimo a Dios, brindando un coro de gratitud que llenaba el espacio sagrado. Papá. La voz de María resonó aún en su mente, como un eco de esperanza que lo mantenía anclado, mientras que su otra hija, en su lecho iluminado, sonreía con la inocencia de un nuevo amanecer. Pero la inquietud no cesaba. Dentro de su ser, una sensación de que esta no era la única luz que Dios quería que viera se adueñaba de él. Tenía un presentimiento, casi palpable, de que había más en juego. Mientras la comunidad seguía celebrando, Juan miró a través de la ventana hacia el exterior. Ahí, en la penumbra del atardecer, vislumbró una figura que parecía esperar su atención. Era un hombre de túnica simple, con un semblante tranquilo y unos ojos que reflejaban una sabiduría antigua. Aquel extraño parecía conocer más de lo que había sucedido, como si la fe de Juan hubiera estado formada a lo largo de los años, preparando ese momento exacto. Juan. La voz del hombre llegó suavemente, como un susurro llevado por el viento. Era reconfortante, evocando una familiaridad que Juan no podía explicar. Sin embargo, había en ella un peso, como si cada palabra contenía un mensaje que iba más allá de lo visible. La luz que has visto es solo el comienzo. Dios tiene grandes planes para ti y tu familia. Juan sintió que su corazón se aceleraba. Al mirar al hombre con más atención, sus dudas comenzaron a disiparse. La fe que había luchado por cultivar se sentía ahora renovada, fortalecida. Las palabras de aquel extraño resonaban en su alma, conectando las piezas del puzle que había estado intentando armar. ¿Qué significan esas palabras?, se preguntó Juan, sintiendo que algo dentro de él clamaba por respuestas. Se acercó a la ventana, su voz apenas un susurro. ¿Qué debo hacer? Debes escuchar, respondió el hombre mientras sus ojos brillaban con una luz que parecía reflejar el mismo poder que había rodeado a María. Dios te ha llamado a un viaje de revelación. Pero para entender el milagro, necesitas abrir tu corazón y tus oídos. Hay una verdad escondida que transformará no solo tu vida, sino la de muchos. Las palabras del misterioso visitante resonaban como campanas en la mente de Juan. La comunidad seguía en su eufórica celebración, pero él se sentía como si estuviera parado al borde de un abismo de posibilidades. Miró de nuevo a su hija, que ahora se movía levemente, como si respondiera a la energía que vibraba en la habitación. Sus ojos brillaban con la promesa de un futuro lleno de vida. El hombre asintió lentamente, como si supiera que estaba tocando una fibra sensible en su corazón. Todo lo que has vivido, cada lágrima, cada oración,
ha sido parte de este gran plan. Estás destinado a ser un faro de luz para otros, Juan. La fe que has sostenido y ahora has reafirmado en este milagro tendrá un impacto que se esparcirá más allá de lo que imaginas. Mientras sus palabras se deslizaban en su corazón, Juan sentía que un nuevo propósito se encendía en su interior. El camino que se abría ante él parecía estar forjado por la mano de Dios, pero antes de que pudiera formular otra pregunta, el hombre retrocedió, desenfocándose en la luz del ocaso. Recuerda, Juan, los milagros son solo el principio. La sombra del hombre desapareció, dejándolo con la inquietud de saber qué más debía descubrir. Con el murmullo de la congregación al fondo y el eco de las promesas de Dios resonando en su mente, Juan se sintió a la vez emocionado y temeroso de lo que vendría. Una pregunta ardía en su alma: ¿cómo cumpliría con el llamado que le habían hecho? Y en ese momento, el aire a su alrededor pareció llenarse con el murmullo de centenares de destinos aguardando para conectarse en esta hermosa sinfonía de fe. ¿Qué le depararía el futuro? ¿Qué nuevos milagros estaban por venir? La respuesta estaba aún por revelarse en ese emocionante viaje de fe. La noche cayó suavemente sobre la comunidad, el canto se fue apagando lentamente, pero el eco de las palabras del extraño resonaba con fuerza en el corazón de Juan. A medida que las velas se consumían, él se sentía envuelto en una calidez profunda, casi como si alguien lo abrazara. Algo había cambiado dentro de él, como si una chispa se hubiera encendido en su interior, prometiendo un fuego que no podía ser extinguido. Juan miró a su hija. Su rostro, iluminado por la luz suave de las velas restantes, parecía ser un reflejo de la paz divina que llenaba el lugar. Aquella sonrisa tan inocente robaba el sufrimiento del pasado y ofrecía la promesa de un futuro pleno de posibilidades. Poco a poco, la congregación fue dispersándose, pero en el corazón y la mente de Juan, el mensaje del hombre de la túnica simple persistía, desafiándolo a descubrir su propósito. No podía evitar preguntarse, ¿qué significaba realmente ese llamado? Era como si las corrientes de la historia de su vida se estuvieran entrelazando para llevarlo hacia una nueva misión. Sus pensamientos se abalanzaban y danzaban, buscando respuestas en un mundo que parecía tan conocido, pero que ahora era misterioso y deslumbrante a la vez. «Debo actuar», murmuró, sintiendo cómo la fe lo guiaba a través de la incertidumbre. Se acercó a su mujer y, tomando sus manos con ternura, sintió una conexión profunda que lo unía a ella y a sus hijas. En ese momento, todos los desafíos que habían enfrentado parecían cobrar sentido. Cada lágrima vertida se transformaba en un ladrillo que construía su camino de fortaleza. Mientras la calma de la noche se hacía más presente, decidió que al día siguiente buscaría respuesta en la palabra. Debía dejar que Dios hablara a través de él, esperando que las Escrituras lo iluminara. Con cada paso, sabía que sería un viaje espiritual, y que podría encontrar ese mensaje que lo llevaría a entender su rol en este gran plan divino. Al caer la madrugada, decidió que era tiempo de levantar una oración sincera. Sabía que Dios escuchaba. Se arrodilló, cerrando los ojos, pidiendo claridad y valentía. Señor, abre mis ojos, enséñame el camino, háblame a través de cada experiencia que vivamos como familia, clamó, sintiendo como la presencia de Dios llenaba la habitación. Ese acto de fe era solo el primero, la semilla que necesitaba ser sembrada. En su espíritu, una voz resonaba, suave pero firme: el amor es tu guía, la fe es tu luz. Con el amanecer, la familia de Juan despertó a un día que prometía ser diferente. María, aún en su lecho, parecía irradiar una energía que reflejaba el fervor en el corazón de su padre. Sus ojos brillaban con un destello de vida adicional, como si estuviera sintiendo el cambio que se avecinaba. Juan se sintió inspirado a llevar a su familia a la iglesia. No solo para alabar, sino para compartir su testimonio, para preparar el terreno donde otros podrían encontrar la misma luz que él había dirigido su mirada. Tenía que contarles sobre el extraño, la luz que le habían mostrado, y la certeza de que no estaba solo en esta travesía. Mientras caminaban juntos hacia el templo, su corazón estaba rebosante, y pensó en el misterioso mensaje que aguardaba voltijeando en su mente y en su vida. ¿Qué pasaría cuando compartiera su experiencia? ¿Qué corazones serían tocados? La esperanza brillaba ante él, como un fogón encendido en la penumbra. Juan sabía que este era solo el comienzo. Y aunque el temor era un compañero persistente, el amor y la fe ofrecían consuelo en cada paso hacia la revelación. Mientras se acercaban a la iglesia, una pregunta más surgió en su mente, poderosa e inevitable: ¿cómo entendería el impacto que su transformación tendría en la comunidad que tanto amaba? La respuesta se acercaba, ocultando una nueva revelación detrás de cada rincón.
Lo único que podía hacer era multiplicar su fe y esperar, porque lo mejor estaba por venir. El día se iluminaba con promesas mientras Juan y su familia cruzaban el umbral de la iglesia, cada paso resonando como un latido en su corazón. Las campanas sonaban al unísono, llenando el aire con notas de esperanza. La comunidad comenzaba a reunirse, y cada rostro que aparecía a su alrededor era un reflejo de la fe compartida, un eco de sus propias inseguridades y anhelos. Juan sintió una oleada de emoción, la paz de Dios lo envolvía como un abrigo cálido en un invierno helado. Allí, en medio de esa gente, con miradas llenas de amor y fraternidad, comprendió que no estaba solo. La congregación se acomodó, y la voz del pastor, una mezcla de autoridad y ternura, comenzó a hablar de los milagros de Dios, de cómo Él transforma vidas a través del amor y la fe. Las palabras del pastor resonaban en el alma de Juan, entrelazándose con la experiencia de la noche anterior. Dios no solo escucha tus oraciones, decía el pastor, sino que las responde de maneras que a veces no entendemos. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Las frases penetraban hondo, haciéndolo asentir con fervor. María, a su lado, mostró una sonrisa genuina, sin saber la profundidad de lo que su padre sentía. Ella era su luz, y en ese instante, Juan deseó que su familia también pudiera experimentar el mismo toque divino que él había sentido la noche anterior. Cuando llegó el momento del testimonio, una ola de valentía se apoderó de Juan. Se levantó, sintiendo que los ojos de la congregación estaban sobre él. La sala, llena de murmullos al principio, se sumió en un silencio reverente. Con el corazón latiendo fuerte, comenzó a relatar la historia del extraño que había cambiado su vida aquella noche. Habló de la chispa divina que se había encendido en su interior, de su anhelo por ser un mejor padre, un mejor esposo, y sobre todo, un hombre de fe. Las reacciones variaban, algunos asentían con la cabeza, otros soltaban ligeras lágrimas de emoción. Juan sentía como la historia que parecía solo suya comenzaba a resonar en los corazones de los demás. A medida que compartía, las palabras se convertían en semillas que caían en terreno fértil, listas para germinar en la vida de quienes lo escuchaban. Al finalizar, una oleada de aplausos llenó el espacio, y en ese momento, Juan comprendió lo que significaba ser parte de una comunidad que se sostiene mutuamente. Se sintió humilde, no solo por su experiencia, sino porque sabía que había algo en cada persona allí que también anhelaba un cambio, una transformación. El pastor, con una mirada sabia, se acercó a Juan. Dios te ha usado de una manera poderosa. Lo que comenzaste aquí no es más que el principio. ¿Estás preparado para ser parte del plan más grande que Él tiene para ti y para esta comunidad? La pregunta se quedó vibrando en el ambiente. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un dilema sagrado que envolvía su vida, un desafío que podría cambiar su camino. ¿Acaso había estado preparado para aceptar un llamado que tenía el potencial de tocar muchas más vidas? Con el corazón a 1000 por hora y la mente en blanco, se dio cuenta de que las respuestas estaban en su interior, pero aún necesitaba el valor para aceptarlas. En sus adentros, una chispa de iniciativa se encendió, alimentada por lo que ya había vivido y por el amor que lo rodeaba. Mientras la congregación se preparaba para el canto final, una sensación de anticipación llenó cada rincón. Juan sintió que el próximo paso lo llevaría a profundizar aún más en su fe, a descubrir lo que Dios tenía reservado para él. ¿Estaría listo para dar ese paso crucial y asumir su nueva misión? ¿Cuál sería su respuesta a la invitación de Dios? La noche aún tenía secretos por revelar, y lo que vendría prometía ser aún más impactante que lo que había experimentado hasta ahora. Juan sostenía la certeza de que, tras cada nuevo amanecer, la luz de lo divino brillaría más intensamente. La atmósfera en la iglesia estaba cargada de un anhelo palpable. Juan, aún con el eco de su testimonio resonando en su corazón, tomó un momento para respirar hondo. La oración y la música envolvían el espacio, y cada nota parecía ir más allá de las paredes, tocando los corazones que anhelaban esa misma transformación que él había empezado a experimentar. Al concluir el canto, el pastor invitó a la congregación a cerrar los ojos y abrir su corazón a la presencia del Señor. En ese momento, Juan sintió que el tiempo se detenía. Una paz profunda lo invadió mientras una suave brisa parecía ser curtirse en su alma. En silencio, anhelaba conocer el propósito de Dios para su vida, y se sintió pequeño, pero no solo. Sabía que estaba rodeado de hermanos y hermanas que buscaban lo mismo, respuestas, fortaleza, luz en sus propias tinieblas. Una visión lejana comenzó a surgir en su mente, una imagen de sí mismo liderando un grupo de jóvenes, compartiendo la fe y el amor. En ese instante, se dio cuenta de que no podía seguir atado al miedo. Cerró los ojos con más fuerza, tratando de concentrarse en lo que Dios le revelaría.
¿Seré yo el que comparta tu luz, Señor? Me usarás para guiar a otros hacia ti, murmuró su corazón, temblando de emoción mientras reflexionaba, sintió una mano sobre su hombro. Abrió los ojos y se encontró frente a Carlos, un amigo de la infancia. La sonrisa de Carlos era como un rayo de sol en un día nublado, y su presencia le dio a Juan una nueva energía. He estado escuchando. Lo que compartiste hoy fue increíble, hermano. Muchos de nosotros sentimos lo mismo que tú. ¿Te imaginas si todos nos unimos para ayudar a los que están perdidos? Las palabras de Carlos resonaban en el rincón de su corazón donde aún había dudas. Juan miró a su alrededor y vio a otros amigos sonriendo, asintiendo con esperanza. En ese momento, comprendió que no estaba solo en su lucha, había un grupo listo para unirse y trabajar por una causa mayor. Quizás este sea el momento que Dios había preparado, pensó. El pastor se acercó nuevamente, con su mirada llena de entendimiento. Juan, lo que comenzaste hoy fue apenas el primer paso. Dios quiere que te hagas eco de su amor hacia los demás. El llamado que sientes no se trata solo de ti, es un legado que puedes construir con quienes te rodean. Juan sintió que su corazón estallaba de emoción. A medida que el pastor hablaba, la habitación se llenó de murmullos de aprobación y respeto. ¿Qué harías con esos sentimientos de transformación? ¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso, a ser una luz inquebrantable para aquellos que aún están en la oscuridad? Preguntó el pastor, mientras la congregación contenía la respiración. La propuesta quedó flotando en el aire, como una estrella fugaz navegando el cielo nocturno. Juan sintió el calor en su pecho aumentar. Debo actuar, se dijo, sintiendo que las palabras de sus amigos, el amor de su familia y la voz del pastor eran un mismo coro que lo llamaba así. Levantó la mano, decidido. Sí, quiero ser parte de esto. Quiero llevar a otros, quiero compartir el amor de Dios, declaró con una voz que ahora sonaba fuertemente. Una ovación de aplausos estalló, y Juan supo que había encontrado no solo su voz, sino un camino a seguir. La alegría y la esperanza bullían en el lugar, pero al mismo tiempo, una pregunta latente acechaba en su mente, como un susurro en medio del estruendo. ¿Cómo comenzar a construir este legado?, se preguntó, sintiendo la urgencia de actuar. Las respuestas lo llevaron a un nuevo desafío que apenas comenzaba a revelarse. La capacidad de Dios de transformar vidas era real y palpable. Pero, ¿cómo haría Juan para empezar a liderar y ser un ejemplo para su comunidad? La inquietud inicial ahora era un impulso motivacional, con el corazón latiendo al ritmo del propósito. Su viaje apenas comenzaba, y las sorpresas que Dios tenía reservadas aún estaban por descubrirse. ¿Qué nuevas aventuras lo esperaban? La luz de la fe prometía guiarlo, pero los caminos a recorrer estaban llenos de desafíos y bendiciones. La energía en la iglesia se sentía como un incendio a punto de estallar. Juan, abrazado por la calidez de la congregación, sintió que el propósito divino se intensificaba en su ser. La emoción lo envolvía, y la mirada de sus amigos, iluminados por la fe, le infundía valor. Estamos juntos en esto, pensó mientras reflexionaba sobre cómo podía comenzar a llevar ese amor de Dios a otros. El pastor, quien observaba la transformación en el joven, se acercó a él con su característico abrazo fraternal. Juan, la clave está en los pequeños pasos. Comienza desde donde estás. Dios no busca la perfección, sino la disposición de tu corazón. Juan asintió, sintiendo que la sabiduría del pastor resonaba profundamente. ¿Y si organizamos algo para los jóvenes de la comunidad? Ahí afuera hay tantos que necesitan saber que no están solos, propuso con nerviosismo, pero con la certeza de que esa idea era justo lo que buscaba. Los rostros de sus amigos se iluminaron al escuchar la propuesta. Carlos, animado, se le unió. Oh sí, hagámoslo. Podemos hacer una reunión. Quizás una tarde de adoración donde todos puedan compartir sus testimonios. A veces, escuchar a otros supera cualquier sermón. Las ideas comenzaron a fluir como un río desbordante. La congregación entera parecía estar atrapada en una ola de entusiasmo, y Juan sintió que cada palabra que surgía fortalecía su llamada. Podemos incluir actividades, juegos, algo que rompa el hielo, añadió Fernando, otro amigo. Risas y murmullos de aprobación llenaron el aire, y Juan se dio cuenta de que estaban unidos por un mismo deseo ardiente de ayudar. Mientras el grupo organizaba ideas, Juan sentía que su corazón latía al ritmo de la promesa de Dios. Aquel lunes se convertiría en un día clave, un momento en el que no solo compartirían la fe, sino que también sembrarían esperanza en las almas de aquellos que la necesitaban.
La urgencia por actuar empezaba a transformarse en un plan tangible. El pastor entró nuevamente en la conversación, consultando sobre el progreso. Recuerden que no están solos en esto. Hay muchas personas dispuestas a apoyarles. Al hacer esta reunión, sean conscientes de que estarán abriendo puertas que aún no pueden ver. Las palabras del pastor calaron hondo en el corazón de Juan. Empezaba a entender que la responsabilidad de llevar luz a la vida de otros no solo recaía sobre él, sino que había una comunidad entera que se lanzaría a la misión. Con cada idea que se discutía, iba surgiendo el latido de una nueva vida. Al caer la tarde, cuando la reunión tocaba su fin, Juan miró alrededor y vio el brillo de determinación en los ojos de sus amigos. Fue entonces cuando sintió una fuerza renovada, como si la misma esencia de Dios lo instara a seguir adelante. Estamos a punto de comenzar algo hermoso, pensó, experimentando una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. La idea de abrir su corazón frente a la comunidad traía consigo un aire de vulnerabilidad, pero también de liberación. Sin embargo, al salir de la iglesia, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no logran acudir? Fue un susurro peligroso que intentaba frenar su entusiasmo. En ese instante, recordó la paz que sintió cuando cerró los ojos, confiando en Dios. Si Dios está con nosotros, nada es en vano, se repetía, aferrándose a esa certeza. Así, la noche caía, pero la luz en su corazón brillaba con más fuerza. Sabía que la verdad que compartieran podría cambiar vidas, y que su momento de actuar se acercaba cada vez más. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría enfrentar sus miedos y dar ese paso decisivo? Con estas preguntas danzando en su mente, el camino hacia el lunes se tornaba misterioso y emocionante. La anticipación de lo que Dios tenía preparado lo llenaba de expectación, y Juan estaba listo para descubrirlo. El amanecer del lunes llegó como un susurro lleno de promesas. Juan despertó con un cosquilleo en el estómago, la emoción y los nervios chocaban dentro de él como olas en un mar impetuoso. Se vistió con rapidez, su mente girando en torno a todo lo que debían hacer. El tiempo de la planificación había terminado, ahora era el momento de actuar. Al llegar a la iglesia, se encontró con sus amigos ya esperando. Había una energía palpable en el aire, como si cada rayo de sol brillara con un propósito especial. «Buenos días, equipo», exclamó Juan, tratando de infundir confianza. «Hoy es el día». Las sonrisas de sus amigos devolvieron un rayo de luz a su corazón. Estaban listos para preparar la sala. Se dividieron las tareas. Carlos y Fernando montaron sillas en círculo, como un abrazo comunitario. Otros amigos empezaron a colocar adornos sencillos, pero hermosos, que añadirían un toque acogedor al lugar. Todo era como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de los testimonios y la fe compartida. Mientras organizaban, Juan sintió que la duda intentaba infiltrarse nuevamente. ¿Y si nadie viene? ¿Y si no les importa lo que tenemos que decir?, murmulló en su interior. Pero recordó las palabras del pastor: Dios no busca la perfección, sino la disposición de tu corazón. Su determinación se avivó como una llama, y se propuso no dejar que el miedo lo dominara. Las horas pasaron rápidamente, y cuando el reloj marcó la hora del inicio, la sala se llenó lentamente. Al principio, solo había unos pocos, pero Juan sabía que cada alma allí era un tesoro. Las risas comenzaron a resonar, los corazones a abrirse, y la atmósfera se tornó cargada de una calidez divina. Bienvenidos, todos. Hoy estamos aquí para compartir y para escuchar. No estás solo, comenzó Juan, la voz temblorosa pero firme. Observó las reacciones, los rostros amigables, ansiosos de escuchar y ser escuchados. En aquel momento, sintió que su propio miedo se desvanecía, transformándose en una energía magnética que conectaba a los presentes uno a uno. Sus amigos comenzaron a compartir sus testimonios. Era como si cada historia se tejiera en un tapiz de esperanza. La tristeza, la derrota, la fe recuperada, cada relato era un hilo que fortalecía la unión y abría corazones. Juan se sintió inspirado, despertando en él una pasión que jamás había experimentado. Al finalizar las historias, se hizo un silencio profundo. La presencia de Dios era palpable, como un susurro lleno de amor. Quiero que sepan que todos somos parte de algo más grande, dijo Juan, mientras una lágrima de alegría corría por su mejilla. Podemos ser luz para aquellos que están en la oscuridad. El murmullo de afirmaciones llenó la sala, pero justo cuando la reunión parecía estar en su momento culminante, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de jóvenes entró, con miradas curiosas.
Algunos se notaban inseguros, otros parecían arrastrar pesadas mochilas invisibles. Juan se sintió atraer hacia ellos. Bienvenidos. Aquí tenemos un espacio para todos, les dijo con sinceridad. La mirada de los recién llegados encendió una chispa en el corazón de Juan. Sin embargo, el eco de sus dudas resurgió. ¿Podría realmente ayudar a aquellos que parecían tan perdidos? Mientras los jóvenes se integraban, Juan se preguntó si el mensaje de amor y esperanza que compartían sería suficiente para cambiar vidas. Pero en ese preciso instante, una voz interna, más poderosa que sus inseguridades, le susurró: la transformación comienza cuando das el primer paso. Así, la tarde se convirtió en un mar de risas y lágrimas, de oración y adoración. Juan observó cómo, poco a poco, las conexiones se forjaban y el amor de Dios se manifestaba entre ellos. La jornada, sin embargo, solo estaba comenzando. En el fondo de su alma, sabía que algo mayor estaba por suceder. ¿Qué milagros se desatarían en esa atmósfera cargada de fe? El futuro era un lienzo por pintar, el momento de la intervención divina llegó. ¿Pero estaba Juan listo para enfrentarlo? La sala estaba llena de murmullos y risas, pero Juan sentía que el ambiente se tornaba más intenso. Había algo en el aire, una expectativa casi tangible que lo envolvía. Miró a su alrededor y vio las miradas de las personas, expectantes, algunas llenas de esperanza y otras de un hambre profunda de cambio. En ese momento, comprendió que la tarde iba más allá de lo que él había planeado. El grupo de jóvenes se sentó, sus expresiones variaban entre la curiosidad y el escepticismo. Juan sintió en su pecho una responsabilidad por ellos. No solo eran rostros nuevos, eran almas que buscaban sanación. Juan dio un paso adelante, como si necesitara presenciar el cambio en la atmósfera. Hoy estamos aquí para compartir, repitió, esta vez con más poder. Pero también estamos aquí para recibir. Los testimonios fluyeron como un río desbordado. Cada relato era un trozo del alma personalizado, cargado de experiencias vividas. Juan escuchó historias de superación y de desafíos, había lágrimas de tristeza y de alegría, risas de liberación y miradas que se iluminaban al compartir. Carlos, uno de los amigos más cercanos de Juan, se levantó con determinación. Quiero contarles sobre un momento en que sentí que lo había perdido todo, comenzó, y con cada palabra, el silencio se tornó en un profundo respeto. Su historia resonaba con los presentes, y los jóvenes empezaron a asimilar que no estaban en un lugar de juicio, sino de amor y entendimiento. Juan notó cómo las barreras empezaban a caer. Algunos jóvenes se miraban entre sí, compartiendo sonrisas cómplices y gestos de apoyo. La atmósfera era como un crisol que forjaba una nueva comunidad. Los corazones se estaban abriendo y el amor de Dios estaba haciendo su obra. De pronto, cuando Juan pensaba que todo había alcanzado su punto máximo, una joven con el rostro pálido y ojos tristes levantó su mano. Se presentó como Sofía. Yo, no sé si puedo compartir algo, balbuceó, pero su esencia temblaba de un deseo profundo de ser escuchada. Juan sintió un impulso de acercarse a ella, como si su corazón latiera en sintonía con el dolor que ella cargaba. Está bien, Sofía. Este es tu espacio. Tú puedes, le dijo con suavidad, invitándola a hablar. Al final, ella se armó de valor y comenzó a contar su historia. Narró su lucha contra la ansiedad, una guerra que había librado sola por mucho tiempo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras confesaba las noches de angustia y la sensación de soledad. Juan sintió que cada palabra de Sofía era un grito que resonaba en el alma de todos. Ella estaba representando a muchos que se sentían perdidos en la multitud. En ese momento, Juan comprendió la verdadera esencia de su misión: no era solo compartir testimonios, sino crear un refugio donde las almas pudieran ser vistas y sanadas. La sala se llenó de murmullos de apoyo. Las manos empezaron a levantarse, algunos ofreciendo abrazos y otros buscando a alguien a quien sostener. La compasión se desbordó, era como si la presencia de Dios envolviera a cada persona, llenando cada rincón de esa sala con amor. Luego de que Sofía compartiera lo que tenía en su corazón, Juan dio un paso atrás y dejó que sus amigos la rodearan, ofreciéndole su cariño. Las sonrisas regresaron, pero ahora había un matiz más profundo: todos entendían que no estaban solos en sus luchas. Dios está aquí, pronunció Juan. Cada uno de nosotros tiene una razón para ser parte de este momento. Esto es lo que significa ser comunidad. La sala resonó con murmullos de afirmación. Pero un pensamiento inquietante comenzó a crecer en él. Había cosas profundas que aún no se habían tocado, emociones sin procesar, heridas sin sanar.
Juan miró al grupo, cada rostro un reflejo de lucha y esperanza. Pero lo que Dios no había revelado aún fue lo que sucedería con Sofía. ¿Estaba lista para dar ese paso de fe y descubrir la transformación que la esperaba? La luz del amanecer se coló por las ventanas de la capilla, alumbrando las sonrisas y los rostros luminosos de la congregación. Juan miró a su familia y amigos, llenos de esperanza tras el encuentro de la noche anterior. La experiencia había dejado una huella profunda en todos ellos. Se respiraba un aire renovado, como si cada persona allí estuviera impregnada de un propósito mayor. Eres un faro de luz para muchos, resonaría en su memoria la voz del extraño en la penumbra. Juan sabía que su misión había comenzado, y ya no podía mirar atrás. Durante el servicio matutino, la comunidad se unió en un coro de alabanzas. Las melodías flotaban en el aire como perfume dulce, el ritmo de los corazones congregados resonaba de manera poderosa. Juan sentía que cada nota le acercaba más a la realización de su propósito. Mientras el pastor compartía su mensaje, palabras de fe y aliento llenaban la sala. La promesa del amor divino reverberaba en cada rincón. Al finalizar el servicio, el viejo pastor se le acercó, sus ojos reflejaban la sabiduría de los años. Juan, este es el momento de actuar. Tu historia puede resonar más allá de esta capilla. Escucha lo que Dios te revela. Juan lo miró con gratitud y determinación. Sabía que era el momento de dar un paso al frente, pero también el de escuchar al llamar de Dios. Después del servicio, Juan organizó la reunión para jóvenes que había planeado. No tenía idea de cuántos vendrían, pero la expectativa lo llenaba de emoción. Las inquietudes internas comenzaron a desvanecerse, y una paz inexplicable se estableció en su corazón. El primer grupo de jóvenes llegó, llenando el espacio con risas y murmullos. Juan los recibió entusiasmado, recordando cómo él también había estado en un lugar de búsqueda y anhelo. A medida que la tarde avanzaba, la sala estaba repleta, más de lo que había podido imaginar. Miradas curiosas, corazones inquietos, cada joven era un reflejo de sí mismo en algún momento de su vida. Carlos, su amigo fiel, tomó el micrófono y comenzó a relatar por qué era importante encontrar esa luz en la vida. Cada uno de nosotros tiene batallas que pelear, pero juntos somos más fuertes. Aquí, nadie está solo, dijo, alentando a los demás a compartir. Las historias empezaron a fluir, cada testimonio era un ladrillo en la construcción de un camino hacia la sanación. Una vez más, Sofía tomó el micrófono. Esta vez, su voz era más fuerte y decidida. Hoy, estoy lista para dar el siguiente paso. Por mucho tiempo he luchado sola, pero ahora sé que no tengo que hacerlo, compartió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran solo de angustia, eran lágrimas de liberación. Juan sintió que cada historia resonaba con su propia verdad, y experimentó un profundo sentido de conexión con todos los presentes. Con cada testimonio, el amor de Dios se manifestaba, una red se tejía entre ellos, y en cada historia compartida, se revelaba un milagro. La luz que José había visto en el rostro de María al despertar se reflejaba ahora en los rostros de todos. Era un testimonio vivo de que la fe, unida en comunidad, tiene el poder de cambiar vidas. El tiempo avanzó, y cuando la reunión llegó a su fin, Juan se dirigió al grupo con un fervor renovado. Lo que hemos experimentado hoy es solo el principio. Podemos hacer más, ser más, juntos. Esta comunidad es un lugar de sanación, y estoy aquí para guiarles en este camino. Hoy, les invito a ser parte de algo grandioso, a seguir siendo luz en la vida de los demás. El eco de su voz resonó en el corazón de cada joven allí. Un murmullo de aceptación y entusiasmo comenzó a circular. Las sonrisas se multiplicaron, y una multitud anhelante comenzó a imaginar lo que podría ser. ¿Quiénes se unirían a ellos en esta misión? ¿Quiénes serían los próximos a experimentar un cambio transformador? Juan supo en ese instante que algo extraordinario estaba en marcha. La comunidad que se había formado no era solo un espacio, era una familia unida por la fe, un faro de esperanza para aquellos que aún vagaban en la oscuridad. Hoy, Dios ha comenzado una obra en nosotros que trascenderá generaciones, pensó, su corazón llenándose de gozo y gratitud. Mientras los jóvenes comenzaban a despegarse, Juan se sintió invadido por una profunda sensación de propósito. La misión que había comenzado aquel día con su hija sanada estaba en pleno vuelo. Miró a cada uno de ellos y vio las posibilidades reflejadas en sus ojos. El camino será largo, pero no estaremos solos, se dijo, convirtiéndose en un verdadero líder. Juan comenzó a vislumbrar un futuro lleno de luces, testigos del amor de Dios.
Porque si algo aprendí, es que los milagros no solo transforman vidas, sino que también despiertan otras para seguir la senda de la fe. Justo cuando iba a salir, la voz del viejo pastor resonó en su mente. Los milagros son solo el principio. El eco de esa verdad lo siguió, sabiendo que una nueva temporada de milagros estaba naciendo no solo en su vida, sino en la comunidad que él y tantos otros querían proteger, cuidar y hacer crecer. Ahora es tu turno. No esperes ni un segundo más para compartir este mensaje lleno de promesas con al menos 5 amigos que necesiten verlo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transforman vidas. Deja un like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más almas sean tocadas por esta luz divina. Comparte este vídeo e inspira a otros a unirse a nuestra misión de fe y amor. Tus acciones hacen la diferencia en el camino hacia un nuevo comienzo. Actúa ahora.